Velázquez nació en Sevilla en 1599. Influyeron mucho sobre él en su formación los cuadros de José de Ribera que llegaban a España desde Nápoles en las primeras décadas del siglo XVII. De esos cuadros aprendió a pintar como se hacía en Italia en esa época, con volúmenes sólidos y contrastes fuertes entre zonas de luz y de sombra. Estas características de su estilo fueron evolucionando, transformándose a lo largo de su carrera. Velázquez se mudó a Madrid en 1623 para convertirse en pintor de corte del rey Felipe IV, un cargo que mantuvo hasta su muerte en 1660. Este retrato es de 1631, más o menos, muestra un personaje de la corte de Felipe IV. Si pensamos en los retratos de Van Dyck, que era contemporáneo a Velázquez y que trabajó en un entorno cortesano similar, llama la atención la sencillez de esta imagen, o más bien la sinceridad. En lugar de la teatralidad y estilización de los retratos del pintor flamenco, los de Velázquez son directos, profundos, sencillos y complejos a la vez, y por eso transmiten honestidad, verdad. Acá no hay columnas ni cortinas que sirvan de fondo a la imagen del personaje. La ropa negra se adorna únicamente con la cruz de la orden aristocrática de Calatrava. La presencia física que la figura tiene en el cuadro es sorprendente. Velázquez tuvo una gran habilidad para pintar el volumen o relieve, como lo llamaban en esa época. El trabajo principal de un pintor de corte era el de hacer retratos, pero Velázquez tuvo la suerte de encontrar en el rey Felipe IV un amante apasionado de la pintura, que le permitió dedicarse a otros temas y lo apoyó durante toda su carrera. Esta es una de las obras maestras de Velázquez. Se conoce como Las hilanderas desde el siglo XVIII, cuando se pensaba que mostraba una escena realista, unas mujeres trabajando en un telar. Esto es un ejemplo de cómo a veces el tiempo cambia la percepción de las cosas, porque documentos del siglo XVII describen el tema del cuadro como la historia de Aracne y la diosa Atenea. Las dos aparecen en el fondo de la escena junto a otras mujeres, la diosa con un casco y Aracne frente a ella. Aracne se había atrevido a desafiar a Atena, diciendo que tejía mejor que ella. En resumen, perdió el concurso y fue convertida en araña. Actualmente el cuadro se conoce como la fábula de Aracne, aunque mucha gente sigue llamándole Las hilanderas. Atrás de las figuras de la diosa y la mujer hay un tapiz que cuelga de la pared y que se confunde fácilmente con las figuras. Es el tapiz de Aracne, el que tejió en el concurso. En lugar de inventarse una imagen, Velázquez usó como modelo un cuadro de Tiziano que existía en la colección real de Madrid en ese momento. Es el Rapto de Europa, que ahora está en un museo de Boston. Ese mismo cuadro de Tiziano fue copiado por Rubens cuando Rubens visitó Madrid durante 9 meses en la década de 1620. La copia de Rubens pertenece actualmente al Museo del Prado y está expuesto al lado de la fábula de Aracne. Al usar esta escena para el tapiz del fondo del cuadro, Velázquez hace un homenaje a los dos pintores que más influyeron sobre su carrera y su forma de pintar. La posición en contraposto de dos de las mujeres que vemos en el cuadro, una vestida de negro a la izquierda y la otra con camisa blanca a la derecha, se inspira en dos figuras de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina en el Vaticano, que Velázquez había estudiado durante uno de sus 2 viajes que hizo a Italia. Velázquez no fue un clasicista, en el sentido en el que lo son muchos otros artistas de siglos XVI y XVII. Él combina con mucha originalidad el conocimiento del arte clásico y el Renacimiento con la observación de la realidad. En sus cuadros el elemento heroico e idealista está minimizado. Es por eso que durante tanto tiempo no se haya reconocido el tema mitológico de este cuadro. Posiblemente las mujeres del primer plano del cuadro también forman parte de la historia mitológica. La diosa Atena se había presentado a la competición con Aracne disfrazada de anciana. En todo caso, la idea de representar una historia mitológica con apariencia cotidiana es muy característica del gusto de Velázquez por convertir lo divino en terreno. La importancia que el pintor le da a los objetos cotidianos como la banqueta o la lana que cayó en el suelo contribuyen a que la escena parezca cercana. Y lo mismo pasa con el tratamiento de la luz,
del color y de la técnica del artista. Miremos en la rueca, por ejemplo. Los radios parecen estar en movimiento. Observemos la mano. Parece moverse también, podemos ver la velocidad. Todo esto contribuye a la sensación de poder entrar en el cuadro. La técnica de Velázquez es muy pictoricista. Esto quiere decir que tiene un lenguaje visual pictórico, que los contornos son borrosos, que están poco delimitados, y las pinceladas, en lugar de fundirse, permanecen visibles sobre la superficie del cuadro, llamando la atención sobre sí mismas, su gestualidad y su expresión humana. Esta forma de pintar es muy característica de la obra madura de Velázquez. Este es un cuadro grande, de gran formato, mide un poco más de 3 metros de alto y casi 3 metros de ancho. Muestra una sala del Palacio Real de Madrid tal como era en 1656, la fecha del cuadro. Vemos a Velázquez pintando. No estamos seguros de lo que pinta. Podría ser una escena con la nena que vemos en el centro del cuadro, la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV y su segunda esposa, la reina Marina de Austria. Los reyes aparecen reflejados en un espejo en la pared del fondo. También podría ser que Velázquez los esté pintando a ellos. A este cuadro se lo conoce como Las Meninas, la palabra portuguesa que se usaba para referirse a las jóvenes de la nobleza, que atendían a la hija del rey. Este cuadro refleja el gusto por la complejidad conceptual, que es típica de la pintura y de la literatura del siglo XVII. Velázquez es un maestro en este tipo de desafíos a la capacidad interpretativa del público. Ya hemos visto que el cuadro de la fábula de Aracne fue malinterpretado durante mucho tiempo. Si pasamos un tiempo observando con detalle el cuadro de Las Meninas, nos damos cuenta que cada vez que creemos haber encontrado la respuesta al problema de qué está pintando el artista, surge una razón que la descarta. Si por ejemplo pensamos que está pintando a los reyes, el lienzo es demasiado grande y además no conocemos un retrato de la pareja de los monarcas. Aunque no podamos encontrar una respuesta, el cuadro nos invita a buscarla y al hacerlo mantiene nuestra atención. La ilusión de realidad de este cuadro nos plantea otro desafío intelectual, otro juego interpretativo. La gama de colores, la luz que entra por las ventanas laterales y la puerta del fondo, y la ilusión de 3 dimensiones que vemos en el espacio y en las figuras contribuyen al realismo de la escena. Quizás lo más sorprendente sea la sensación de percibir el aire que hay en la sala como algo casi tangible. Miremos, por ejemplo, el espacio que hay entre las figuras y la pared del fondo. La capacidad del pintor para hacernos sentir la presencia del aire se conoce como perspectiva atmosférica. No es en sí misma una perspectiva, sino un recurso pictórico, visual, que aporta a la ilusión de profundidad. El espejo en el que vemos reflejados al rey y a la reina contribuye también a la ilusión de realidad. Parece reflejar a 2 figuras, los reyes, que ocupan el mismo espacio que nosotros, que ven lo que vemos nosotros. Esa sensación aumenta por el hecho que algunas figuras nos miran directamente a nosotros y hasta parecen reaccionar a nuestra presencia. Una de las señoras que atienden a Margarita pareciera estar iniciando una reverencia, por ejemplo. El perro parece estirarse, desperezarse como recién despierto. Al darnos cuenta de esto, nos sentimos transportados al espacio del cuadro. Sentimos que la sala se extiende bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Sentimos que si pisásemos fuerte el piso, levantaríamos el polvo del suelo que vemos en el cuadro. La idea de poner un espejo en el fondo de la escena la tomó Velázquez del cuadro de Van Eyck, El matrimonio Arnolfini, que en ese momento pertenecía a la colección real española que Velázquez conocía muy bien. El cuadro, como dijimos, causa una fuerte ilusión de realidad, pero la técnica con la que está pintado la contradice. En este detalle vemos que si nos acercamos, las manos y las mangas están pintadas de forma que no las podemos confundir con algo real. Esto claramente no es más que una pintura. Fijémonos ahora en la línea blanca que va de una figura a la otra, por arriba de las manos. Vista de cerca se ve que es pintura blanca y que un pincel la arrastró sobre el lienzo. Pero si nos alejamos del cuadro, instantáneamente vuelve la ilusión de realidad.
y la línea blanca se convierte en un rayo de luz que entra desde la puerta. La contradicción entre los elementos realistas del cuadro y su técnica pictórica hace que flote haciendo equilibrio en la línea divisoria entre la realidad y la ilusión, que nuestra mente oscile entre pensar una cosa y la contraria. Esta paradoja tiene un efecto estimulante, despierta nuestra mente. Velázquez nos muestra en la cara cómo la realidad y la ilusión no solo conviven, sino que pueden ser en realidad una sola cosa, el arte. Y su pintura honesta y verdadera se nos ofrece sin esconderse, sin aparentarse. El realismo sutil y aparentemente contradictorio de las meninas hicieron de este cuadro una de las obras más elogiadas de toda la historia del arte.